Hablemos de políticas públicas. Pero está con nosotros César Combina, ex congresista de la República. Ya regresó al Perú, que esa es su tierra. Yo sé que ha estado en España, muy bien atendido seguramente, en la madre patria, pero ya estás en el Perú, César. Bienvenido al Perú nuevamente, a tu tierra. Gracias por venir a seguir luchando, como se dice, en esta situación que vive el país. ¿Cómo te encuentras? Primero de salud, la familia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes, amigos, y de verdad muy contento de haber regresado a mi patria. Al Perú es difícil. Algunos no saben lo que significa y lo duro que es tomar la decisión de alejarte temporalmente de, de tu tierra, producto de las amenazas que recibió mi familia. Creo que mi familia era lo más y sigue siendo lo más importante para mí. Yo decidí emprender hace muchos años, hace 7 años, un camino de lucha contra esta organización criminal que tomó la región Junín. Organicé a la oposición, lideré la oposición y ahora eso que empezó en nuestra tierra, el día de hoy es un mal nacional. Producto de eso, puse a buen recaudo a mi familia, me siento muy agradecido con todos los peruanos, especialmente de la diáspora, de tantos migrantes que han ido saliendo por la hiperinflación, por el terrorismo durante años, que ahora viven en Madrid, en Barcelona, que me acogieron, que me han dado su solidaridad y ahora retorno a seguir trabajando y a seguir luchando. Creo que tenemos un objetivo superior que no mira colores políticos, que no mira ideologías y que es vencer a la organización criminal Perú Libre y sacarlos del poder. Fernando. Bueno, César, es un gusto tenerte de vuelta. Hemos trabajado juntos mientras eras congresista, lo sabes, y el trabajo que has venido haciendo es impecable y has sido efectivamente uno de los primeros en denunciar a esta organización criminal que ahora le dicen los dinámicos del centro, los dinámicos de Junín, pero que personas como tú yo que tenemos relación con la región de Junín sabíamos que existían desde antes. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves el accionar del gobierno? ¿Tú crees que lo que están haciendo, porque se dice mucho de que no saben lo que están haciendo, de que se pelean entre ellos, de que no tienen claro lo que está pasando? ¿Tú crees que eso es verdad o es solamente un show, una pantomima, un teatro que están armando para realmente copar las instituciones? Te lo digo porque, como sabes, yo trabajo mucho con gremios de la micro y pequeña empresa y sindicatos laborales, y estamos viendo cómo el Partido Perú Libre o la organización criminal está empezando a entrar a las bases. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que están haciendo las cosas mal o están haciéndose o mintiéndonos a todos y trabajando en otro lado? Fernando, creo que ahí hay un tema muy importante que has tocado y que el día de hoy y siempre tenemos que recordar que nosotros no lo sabemos todo y que además pecar de arrogantes es el peor pecado que puede tener no solamente cualquier político, sino también cualquier empresario. ¿Y por qué digo esto? Porque ya desde tiempos bíblicos se hablaba de cuidarse de las aguas mansas. Aquí hay todo un teatro y hay todo un show para mostrar a Pedro Castillo, para mostrar a Vladimir Cerrón, para mostrar a Guido Bellido, a Pinturita, a toda la organización criminal Perú Libre como tontos, como personas que no saben lo que hacen, como personas que se están equivocando y que hay que traerlas al buen camino. De hecho, ese es parte del discurso de un grupo de izquierda caviar, que dice, bueno, yo, como Mirta Vázquez, por ejemplo, como Verónica Mendoza, como parte del Partido Morado, que dice, yo me meto porque no saben lo que están haciendo. No solo saben perfectamente lo que están haciendo, sino que los están utilizando vilmente para luego buscar destruirlos. Y el ejemplo creo que más claro fue la bajada del avión que tuvieron todos los escritores que viven y viajan del Ministerio de Cultura. Aquellos que hicieron campaña por Pedro Castillo, aquellos que negaron toda la información judicial y fiscal que teníamos y que dimos en campaña, pero que ellos pensaron que era
una pantomima. Bueno, la pantomima fue la que se armaron ellos, porque los bajaron del avión y los van a seguir bajando. Ahora les dieron un pequeño espacio en el Poder Ejecutivo, un espacio que no responde ni responderá a sus verdaderos intereses, pero que además va a terminar por eliminarlos, porque convivir con una mafia te convierte en mafia. Entonces, en este caso, no demos no caigamos en la arrogancia, que es una arrogancia fatal, por citar a Axel Kaiser, una arrogancia que nos puede llevar al abismo de pensar que Pedro Castillo es una buena persona que no sabe lo que hace, o que Vladimir Cerrón es un sujeto iracundo que no puede controlar su Twitter. Lo controla tan bien que en menos de 48 horas se ha vuelto a plegar al gobierno, le ha puesto al asesor presidencial y a la señora Mirta Vázquez le puso un embajador que no puede salir del país, le puso también el jefe de la agencia más importante de agricultura, agrorural, y además les ha puesto a su abogado como jefe de la policía. Claramente estamos con gente muy preparada, ya que nadie ha logrado hacer eso. Si no, pregúntenle a Julio Guzmán, pregúntenle a Susel Paredes, pregúntenle a Marco Arana. Nadie ha logrado hacer eso. Y nos enfrentamos contra un grupo muy preparado y muy ideologizado, que sabe lo que está haciendo, y nosotros tenemos que actuar prudentemente, sin menospreciarlos, sin ningunearlos, y sobre todo entender que ellos en estos momentos no solo tienen la estrategia, sino tienen el poder. Qué interesante lo que dice César, porque yo, la verdad, tengo una reflexión y a ver qué opinas y sobre eso explayarnos en este primer bloque. Acabas de mencionar de que es una organización que sabe lo que hace, ¿no? Aunque muchos piensan que no, o la narrativa que nos hacen creer es que pobrecitos, ¿no? Se encontraron con el poder porque obviamente el pueblo votó por ellos y ellos son los que están actualmente gobernando. Pero como no saben hacerlo, porque no son expertos en las políticas públicas, porque no son expertos en las consultorías, porque, disculpen, no van al Pan de la Chola, ¿no? Porque ellos no van a Miguel Dazo, necesariamente, así, claro, porque ellos no tienen librerías interesantes, ¿no? Y son cultos, que viajen en primeras clases a congresos internacionales. Hay un cierto sector que sí lo es capaz, ¿no? Ellos sí son seguros a los organismos internacionales, ellos sí es posible que puedan trabajar. Hay una reflexión puntual. ¿Qué opinas sobre esto, no? Cuando fue elegida la señora Mirta Vázquez, veremos qué pasa el día lunes, si es que le dan el voto de confianza o no. Más allá de eso, mucho sector empresarial dijo, bueno, ya conseguimos lo que teníamos, la verdad que ahora el dólar va a bajar, todo está bien, ¿no? Ya la cosa, el país se calmó. ¿Tú crees que eso es lo que buscan realmente detrás de esta narrativa, de esta apariencia, que todos bajen los brazos, que todo se calme, ¿no? Y cuando menos lo pensemos, ¡boom!, zarpazo. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opinas sobre eso? Coincido plenamente, esa es parte de la estrategia y el objetivo. ¿Por qué? Porque vieron que empezar, y lo teníamos muy claro y muy mapeado, Pedro Castillo podía empezar con un discurso de moderación o con un discurso de ir directo al grano, por así decirlo. Eran las dos opciones que nos ha mostrado la izquierda chavista y la izquierda criminal en América Latina. Él optó por lo primero, por ir directo al zarpazo, y por eso puso directamente a Guido Bellido. Vio que esto no le resultaba porque había algo que chocaba directamente con sus propios electores, que era el tema de la economía del día a día. Claramente los izquierdistas no son los haces en la economía, y justamente por eso pensaron de que la presencia de Guido Bellido no generaría revuelo como para generar la destrucción que nos generaron los primeros 60 días de gobierno. Entonces reorganizaron, tal cual lo dice el comunicado de Perú Libre. No se dividen, sino que tienen una reorganización estratégica, típico de partido izquierda marxista-leninista, en donde se replantea su propia lucha. ¿Qué cosa queremos? ¿Quedarnos para siempre en el poder o queremos morir con nuestras ideas? En ese momento aprobaron de que era mejor quedarse para siempre en el poder, por lo cual tenían que ceder un poquito para venir más fuertes, para reforzarse, para tener todas las entidades del Estado como Indecopi, como la jefatura de
presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, como Agrorural, como un grupo de embajadores aliados para poder lavar el dinero de la corrupción, de la mafia y del narcotráfico. Entonces, en ese plan están ahora, y a mí me sorprende además una cosa que creo que con Fernando lo vimos muy claramente en las luchas por ejemplo, formalizar a los emprendedores cuando estuvimos en el Congreso, por inyectar dinero a los núcleos ejecutores. Cada vez que se avanzaba esta situación, aparecían algunos gremios empresariales, mucho más grandes, y decían, sí, pero así como hay temas en el sector MIPE, en el sector grande también hay problemas. Por ejemplo, recordemos una ley presentada por Lenin Bazán con la firma de Mirta Vázquez, en donde se pretende paralizar Camisea, justamente por un tema de comunidades no contactadas. Esa firma iba a dejar al Perú no solo sin gas, sino sin electricidad. Ese proyecto de ley, que fue analizado en distintas comisiones y donde muchos congresistas, como quien les habla, dijimos esto sería una desgracia y una derrota económica para el Perú, fue presentado por esta persona. Recordemos también el paro agrario, promovido por el Frente Amplio, con el aval de Lenin Bazán y Mirta Vázquez, y Lenin Checo, que el día de hoy es asesor del Ministerio de la Producción. Entonces, si uno olvida lo que ha hecho Mirta Vázquez y el Frente Amplio y todo este grupito de congresistas, que siendo 7, lograron golpear a la agroindustria, buscaron destruir la minería formal para pasar a invasiones de minería informal, querían paralizar el proyecto de Camisea y el desarrollo energético del Perú. Si nosotros vemos este pasado, nadie tendría que tener confianza en Mirta Vázquez. Yo no sé de dónde han sacado que Mirta Vázquez es una persona moderada, es una radical de izquierda antiinversión. Claro, alguien que al menos se fajó democráticamente y participó de una elección, sí. Alguien que no le robó al Estado, sí. Pero sigue siendo un peligro para la economía y para el desarrollo del Perú. Ahora, que esta persona anti-inversión, anti-minería, anti-desarrollo económico, se sume a una organización criminal y pacte con ella, yo creo que no estamos en un buen escenario. Estamos en un peor escenario que el gabinete de Guido Bellido. Estamos en un escenario en donde tenemos a mucha gente dormida que no se da cuenta. ¿Cuál es el discurso? Y creo que el discurso se puede retratar en una frase que dijo Mirta Vázquez, que me pareció a mí muy importante. No es tiempo de asamblea constituyente, es tiempo de generar el momento constituyente. ¿Y qué significa el momento constituyente? Fortalecer y acrecentar las divisiones sociales y la contradicción social marxista. ¿Para qué? Para que haya caos social y la gente quiera destruirlo y cambiarlo todo. Exacto, exacto, César, coincido plenamente contigo, y en el programa hemos venido diciendo las últimas semanas que la izquierda se basa en una dicotomía que realmente no existe, entre un pueblo contra una empresa, cuando sabemos muy bien que el Perú es un pueblo empresario. Por eso muchas de las personas que nos escuchan ahora en Cajamarca, en San Martín, en Puno, que están trabajando hoy día sábado temprano y están trabajando en el mercado, en la galería, están por abrir sus locales recién a la venta o están preparando la mercadería, tienen que entender, y es lo que me gustaría que tú les expliques, ¿qué pasó en Junín con el desarrollo de la micro y pequeña empresa? ¿Qué pasó con los mercados? ¿Qué pasó con las galerías comerciales? Huancayo, sobre todo, una ciudad que es netamente comercio. Es una de las ciudades que maneja mayor cantidad de comercio en el Perú. ¿Cómo se ha visto afectado el desarrollo de los ciudadanos de a pie, del pueblo, que trabaja día a día? Porque normalmente la discusión de la política se centra, como dijiste tú, en los políticos y en las grandes empresas, y nos hacen creer que el pueblo no existe o que simplemente es un vasallo. Por favor, me gustaría que les comentes a quienes nos escuchan, ¿qué pasó en Huancayo y en Junín en general con los MIPES? Y ese es el verdadero pueblo, es el verdadero Perú. El Perú no es el que toma desayuno en el Country Club, en el Club de la Unión, y tampoco es el que está ahorita en Palacio de Gobierno, que nunca trabajó, y tampoco es el señor Vladimir Cerrón, que desde su casa en Huancayo quiere ser
el dueño y señor del Perú. El peruano, que es el mototaxista, que es el colectivero, que es la señora del mercado, que es el que está en la galería, que es el señor panificador, el que tiene su panadería, ese es el verdadero Perú y es el que maneja todo. ¿Qué cosa pasó en la región Junín con ellos? Pues perdieron 10 años. ¿Por qué? Porque en la región Junín teníamos un proyecto a nivel, como en todas las regiones, un proyecto de desarrollo regional. La región Junín se basa eminentemente en la agricultura y en el comercio. Entonces, cuando llega Vladimir Cerrón, recibe un gobierno que tiene un plan de desarrollo regional al año 2030, desarrollado por los otros exgobernadores y que además contó con el respaldo de la ONU, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este programa, este plan de desarrollo, lo que le dice al nuevo gobernador regional Vladimir Cerrón es: señor Cerrón, se necesita fortalecer un poco las carreteras y sobre todo fortalecer los mercados. No es posible que Huancayo, siendo la capital comercial de la macrocentro, no tenga un mercado mayorista. No es posible que teniendo 9 provincias no tengamos ni un solo mercado modelo de abastecimiento o de productos de pan llevar mayorista a nivel de Lima. Porque los 9 mercados que tenemos fueron hechos en el año 50, en la época del presidente Manuel Odría. Ya están sin licencia de funcionamiento, están que se caen por pedazos, y esos comerciantes que son el corazón de la región Junín necesitan inversión. Y la tercera recomendación es que la educación debe ser una educación para el emprendimiento, porque en Junín no hay empresas grandes. Todas las empresas son pequeñas. Entonces, la empresa pequeña se traslada del papá al hijo. Por tanto, la educación le tiene que decir al hijo cómo manejar su empresa. De las 3 recomendaciones del Plan de Desarrollo Económico concertado regional al 2030, ninguna fue aplicada por Vladimir Cerrón. Retiró el dinero dedicado a la construcción de mercados y se lo llevó al monumento de la corrupción. Un puente por el cual no pasa ni siquiera una bicicleta, el puente Comuneros, en donde se gastó más de 110 millones de soles en un puente que no existe. Luego, parte del dinero fue utilizado también en aumentar la burocracia, mientras que los colegios se caían a pedazos y los profesores, tan mentados por el presidente Castillo por ser profesor, no recibían un solo aumento. El señor Vladimir Cerrón contrató a un ejército de militantes denominado Programa Nacional de Alfabetización para alfabetizar a gente, mientras que los estudiantes no aprendían en los colegios. Y en tercer lugar, que es lo que más duele en la ciudad de Huancayo, Huancayo creció de forma desordenada. Hasta el día de hoy no hay un mercado modelo, no hay un parque industrial, no hay un parque logístico y por tanto los comerciantes tienen que ver cómo llevan sus productos. Muchas veces ustedes ven, por ejemplo, cómo se transportan algunas zonas, por ejemplo Trujillo, Chiclayo, Ica, Arequipa, están teniendo desarrollos de centros comerciales. En Junín hubo un solo proyecto durante la gestión de Cerrón, que fue el desarrollo del centro comercial Real Plaza, al cual Vladimir Cerrón se opuso. No quería que literalmente se convierta en pequeños burgueses a los ciudadanos de Huancayo por tener un cine. No quería que lleguen tiendas grandes porque esto dizque iba a burguesar a la gente. ¿Qué significa convertir en pequeños burgueses? Convertir en enemigos del comunismo. Porque una persona que conoce la empresa grande, que conoce la empresa mediana, que conoce la empresa chica, tiene la oportunidad de trabajar, de progresar y de vender. Eso no quería Vladimir Cerrón. ¿Y qué cosa pasó? Siendo la quinta región más grande del Perú, estamos en el puesto 11, entre el 11 y el 17, en el índice de desarrollo de competitividad regional. No hay hasta el día de hoy ningún proyecto de mejoramiento de mercados, no hay hasta el día de hoy ningún proyecto de mejoramiento de la conectividad, no hay hasta el día de hoy un proyecto que saque de la pobreza a la gente. Les gusta tenernos pobres para seguir controlándonos con dádivas y con plata mala vida. Interesantísimo, César. Qué interesante lo que acabas de mencionar. Vamos a ir a una pausa, pero yo quiero dejar una reflexión puntual antes de irnos a la pausa para el siguiente bloque y ya preguntarte cosas de perspectivas también. ¿Por a dónde nos estamos dirigiendo? ¿Por dónde va
este camino de Perú Libre, pero también en realidad de la política peruana y también tuya seguramente, acabas de decir un programa nacional de alfabetización. Yo quiero hacerles la pregunta, ¿no será un programa nacional de ideologización? Ahí nomás lo dejo. Acuérdense que la educación ha sido utilizada para ideologizar a la gente. Esto lo hemos vivido en los últimos años, hoy lo vivimos y las consecuencias es lo que está pasando. Chicos de 20 años, 25 años, que desconocen que era un país con terrorismo, esa palabra para ellos no existe. Para ellos existe conflicto armado interno, o existe de repente que hubo un poquito de apagones, ¿no? Y ni saben qué es esa palabra apagón, ¿no? No saben lo que es un mechero, no saben lo que es vivir a velas, porque no se acuerdan de eso. Muchos de estos jóvenes que nos escucharán de repente en algunas regiones del país, solamente se acuerdan de que voy a Starbucks o viajo a Miami a comprarme ropa. No es. El Perú no era eso, definitivamente. Y creo que Junín se merece tener eso y más, seguramente, y todo nuestro país. Y seguimos con el ex congresista César Combina. César, habíamos hecho una reflexión con Fernando, pero yo quisiera preguntarte algo también. Ya tú has estado en España un tiempo, has regresado al país. Una pregunta que cae de Maduro es, ¿qué piensas que va a pasar en estas elecciones regionales y municipales? Porque esa es una pregunta que la gente todavía no, la gente que nos escucha seguramente, pero Gustavo, recién hemos salido de las elecciones generales. Acabamos de escuchar al señor Belmont, ¿no? Que en una entrevista con Alfonso Bahía dijo que habían ingresado con fraude y ahora asesor, parece que ya se va de asesor. En fin, más allá de eso, ¿qué viene en estas elecciones regionales y municipales? No vemos un frente común, vemos que cada uno está por su lado. Los partidos entienden que todo el mundo quiere que su logo sea marcado, pero el país necesita unidad. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo con mucha preocupación, justamente por lo que mencionas, porque tenemos una ley electoral con la cual personalmente no coincido, no ha sido elaborada desde un gabinete, ha sido elaborada copiando modelos, pero que de una u otra forma está funcionando para generar consensos que antes eran increíbles. Entonces, por ejemplo, pensar en primarias en nuestro país habría sido algo imposible, si es que no vendría con la ley. Si es que la ley cambiase, es un poco más difícil de lograr esta unidad. ¿Por qué creo que la unidad debe venir además de un momento electoral? Porque si nosotros analizamos fríamente los resultados, la mayor parte del territorio nacional se tendría que pintar de rojo. Y esto sería un gravísimo problema para el Perú. ¿Por qué? Porque así como tenemos alcaldes, un presidente, un grupo de ministros que son el Poder Ejecutivo Central, a nivel local y regional tendríamos también una correlación política. Vladimir Cerrón y la organización criminal Perú Libre no soltó en ningún momento los 52 distritos que ganaron en la región Junín. Al contrario, activaron desde el gobierno regional una estrategia para controlar esos municipios. Tanto así que no podían contratar a ningún trabajador si es que no pasaba por la autorización de Vladimir Cerrón. Entonces imaginemos cómo funcionaría eso, por ejemplo, con el canon de distritos como San Marcos en Ancash o distritos como o provincia como Bambamarca en Cajamarca o como en la zona de la Convención en Cusco. Si cayeran en manos de la organización criminal Perú Libre, se nos abriría a la oposición tantos frentes a nivel económico, porque tendríamos que fiscalizar evitar que se desfalquen el gobierno nacional, evitar que se desfalquen los programas autónomos, evitar que se desfalquen los organismos constitucionalmente autónomos o adscritos a la PCM, y además generar oposición en cada una de las regiones para controlar el desfalco que se está desarrollando, las denuncias que se estén desarrollando en cada zona. Realmente para nosotros sería una gran derrota como oposición que el mapa se tiña de rojo. No solamente porque revelaría algo así como un termómetro a favor del gobierno, sino porque logísticamente es realmente imposible controlar
a un oficialismo totalizante, a un oficialismo que ha llegado a nivel municipal y regional. Ellos tuvieron una gran posibilidad y aprendieron esto en la región Junín, en donde nosotros intentábamos fiscalizar con la Contraloría el gobierno regional, pero muchas veces encontrábamos que las empresas no eran las mismas, encontrábamos que los consultores no se repetían. Entonces, demostrar para hacer una denuncia fiscal que había un desfalco era muy difícil, porque luego teníamos que irnos a otro distrito a pedir la información del distrito, dependiendo del tiempo del alcalde, dependiendo del tiempo del gerente, de transparencia, etcétera, y eso es una complicación total. Yo creo que la oposición tiene que tener claro que nuestro objetivo es recuperar el país, recuperar la democracia, defender la Constitución, y por tanto debemos ir juntos, dejando de lado los colores y logos partidarios, porque si no, no va a ganar nadie. Clarísimo, clarísimo, César, lo que dices. Y en cuanto al futuro, como lo has dicho, estaríamos muy complicados si es que Perú Libre, que ya está actuando directamente con los municipios vigentes, sean o no de su partido, están trabajando en las bases, como te decía, en las bases sindicales, en las bases gremiales. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Cómo podemos unirnos quienes no necesariamente queremos, o sea, algunos quieren derecha, otros derecha medio centro, otros izquierda, pero todos a un nivel democrático? ¿Cómo crees que deberíamos unirnos, bajo qué idea, y cómo deberíamos actuar juntos? Creo, Fernando, que ahí hay un tema imprescindible. Tenemos que comenzar a reconocer quién es el enemigo. El enemigo no es un partido de izquierda. El enemigo no es una persona que no simpatice ideológicamente con nosotros. Entiendo que hay mucha gente que todavía lo cree. El enemigo es una organización criminal. Entonces, no es de que tú seas de color rojo y yo sea de color azul y otro de color verde y otro de color amarillo y no nos gustan nuestros colores. No es de que uno lea a Marx y el otro lea a Mises. Aquí hay un grupo de delincuentes organizados, de gente que ha planeado el asalto del Estado peruano, que además ha planeado no dejar el poder, que ha planeado quitarnos las libertades, que ha planteado cambiarnos la Constitución, quitando la separación de poderes para unificar todo el poder en una sola mafia. Entonces, esto teníamos que tenerlo claro. Creo que todavía esto no ha llegado a todas las partes, incluida gran parte de la oposición. Converso y escucho a mucha gente de la oposición, inclusive de la oposición parlamentaria, que piensa que por un cambio en la ley de regulación de la cuestión de confianza ya salvamos al Perú, o porque vamos a evitar el referéndum de la Asamblea Constituyente ya salvamos el Perú, o porque censuramos a un ministro, o porque cambiaron a un ministro como Maurto, a Bellido, ya ganamos y ahora el Perú va a mejorar. Eso es mentira. El Perú no puede ser dirigido por una organización criminal. Solo cuando entendamos esto es la única forma en que vamos a podernos unir de verdad. Y después vendrán las uniones electorales y después vendrán las uniones más amplias de poder recuperar la democracia. Pero creo que el piso tiene que estar parejo para todos. Hay mucha gente que todavía piensa que se puede sentar a conversar con Pedro Castillo. Entonces, si uno se sienta a conversar con alguien que ha recibido millones de soles de financiamiento ilegal de Vladimir Cerrón y de la organización criminal Perú Libre, y que además le debe los favores, ¿cómo piensas que esta conversación va a ser algo con un terrorista? Yo no me siento con un secuestrador a negociar cómo vamos a dividirnos el poder en el Perú. Cuando los políticos y todos los ciudadanos tengamos en la mente de que este grupo no es un partido, sino que es una organización criminal, recién allí podremos unir. Qué interesante lo que mencionas, César. Yo quiero dejarte dos preguntas, las últimas dos, y ya a Fernando dejaré para que haga el cierre de esta entrevista. Yo quiero preguntarte dos cosas fundamentales. Una es, ya hemos hablado de lo que es Perú Libre, probablemente cómo se tiñe el país si es que no se hay unión, si es que no identificamos qué es el verdadero enemigo y cómo se organizan, porque ellos tienen todos los escenarios mapeados. O sea, yo no creo que ellos estén dando pasos en falso, están dando pasos sobre seguros. Me parece que esa es la estrategia que tienen detrás, porque esto se ha preparado por años. Ellos se han preparado 20 años para entrar de esta forma. Esto no es de ayer, definitivamente. Y tienen organismos internacionales
que están detrás de todo ello y que les conviene que esto suceda en el Perú, ¿no? Y acá está el Foro de Sao Paulo y todos ellos, el socialismo del siglo XXI y más allá de ellos. Pero yo quiero hacerte dos preguntas. Una es los jóvenes que quieren entrar en política, porque lo que ha pasado en esta campaña, en esta segunda vuelta, y ahora hay muchos jóvenes que han comenzado a salir y que quieren ser activistas, entrar más en política. ¿Qué les dices a ellos? Uno, y la otra pregunta es, ¿te lanzas o no te lanzas para algo? ¿Vas a postular para algo? Todavía estás meditándolo, pero a lo mejor esperemos verte de candidato a gobernador de Junín o de repente a alguna alcaldía, no lo sé. Pero, ¿qué piensas sobre eso? Esas dos preguntas. La segunda no sé si la puedas contestar todavía, pero bueno, la primera a lo mejor sí. Bueno, yo le mandaría un mensaje a todos los jóvenes que el día de hoy no tenemos que unirnos necesariamente por afinidad ideológica. Yo sé que los jóvenes siempre son más principistas y tienen además algún involucramiento inclusive un poco más académico de la política. Entonces reniegan, yo he conversado con muchos jóvenes que reniegan, algunos, por ejemplo, libertarios, más liberales, que dicen, pero deberíamos tener un partido liberal, deberíamos tener a un Milei aquí, alguien que hable de impuestos, alguien que hable de libertades amplias, otros más conservadores dicen deberíamos tener un Vox peruano, otros, inclusive más socialdemócratas, deberían decir, pero ¿y qué con el centro-centro? ¿Por qué no tenemos un partido de centro, un partido de centro-izquierda que no sea pues algo creado por Julio Guzmán? Entonces, yo entiendo esas posiciones, pero en estos momentos tenemos un escenario que es aún peor. No es que no tengamos opciones políticas, estamos secuestrados por una organización criminal. Cuando en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Demócrata Cristiano toma la batuta, igual que en Alemania, del Estado, no se plantea en esos momentos si a alguien le caía bien o le caía mal la cruz que tenía en el escudo la democracia cristiana italiana, o si le caía bien o le caía mal la imagen de Konrad Adenauer en Alemania. Se plantearon que había que rescatar al país para que nunca más caiga en totalitarismos como el fascismo y como el nazismo. Y sobre todo, que no cayera en el yugo comunista. Creo que en ese momento estamos. No nos hemos dado cuenta que estamos en un momento fundacional, de refundación de la patria en este bicentenario, y que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A mí no me interesaría que cualquier joven que en estos momentos nos esté escuchando haga política o postule por cualquier color político, lo alentaría igual. No importa si va por Fuerza Popular, por Avanza, por Renovación, por APP, por AP, por Somos, por quien sea, pero que vaya y que participe, que no se quede afuera, que no diga, no, ya llegará mi momento. No, ya no es que va a llegar el momento es ahora. El momento es ahora para decirle a los mismos de siempre que han gobernado que estuvieron mal y que todo lo que ha ocurrido es por ellos. Si ha entrado una organización criminal es porque dejaron que se olvide la época del terrorismo, la época de la hiperinflación, es porque no se preocuparon por la educación, es porque no se preocuparon en formar una nueva casta política. Y sobre lo otro, justamente por eso tampoco no me podría yo quedar fuera, pero creo que es importante dar la batalla donde hay que darla. Y en estos momentos, más que una candidatura, yo sí voy a postular definitivamente a un espacio el 2022, creo que sería hipócrita de mi parte decir, yo vengo y no hago política. No, claro que sí, donde yo tenga que estar y donde en los próximos meses se defina mi espacio político, yo estaré. Pero sobre todo quiero decir que lo más importante es que el 2022 vayamos sin miedo a competir, pero sobre todo sin miedo a unirnos. Si alguien tiene que dejar su símbolo o sus ganas de ser alcalde o gobernador de lado, tiene que hacerlo, porque hay ahorita una situación más importante que es vencer a la mafia. Queda clarísimo, César, lo que dices, efectivamente. Es muy importante trabajar juntos. Y de nuevo yo siempre me voy al ejemplo del peruano, del pueblo empresario. Cómo cuando no discutimos de política hacemos negocios y trabajamos juntos. Trabajamos y compramos, vendemos y producimos. Y salimos adelante, ya sea en la labor, pero además
hacemos acción política no partidaria porque los mercados se organizan y el presidente, las galerías también, los trabajadores se sindicalizan. Entonces, no solamente a los jóvenes, sino a los adultos, digamos, mayores, ya de 40 para arriba, que han estado trabajando, muy concentrados obviamente en el desarrollo personal, que es lo que nos debería corresponder siempre, pero hemos dejado un poco fuera esa participación y esa responsabilidad con el Estado, porque siempre había un amigo que era amigo del alcalde, o amigo del gobernador, o amigo del regidor, o amigo del ministro, y nos permitía seguir avanzando. Queda claro que este gobierno viene a romper y a destruir la economía y a echarle la culpa a la empresa, porque no le van a echar, no van a asumir su culpa. Y por otro lado, además, vienen también a destruir estas organizaciones. ¿Qué le dirías a ellos, a las personas que nos están escuchando, trabajan en una galería y que están articulados y que de repente en la campaña, como dices tú, se pelearon, porque yo voy a votar por acá, yo voy a votar por allá? Muchos de los que nos escuchan seguro han votado ustedes por Pedro Castillo con todo el derecho, porque Pedro Castillo les prometió que iba a cambiar, y lo que vemos ahora son los mismos ministros de siempre, las mismas personas que tienen 4 o 5 gobiernos dando vueltas. ¿Qué le puedes decir a ellos para que entren a la política, para que trabajen? Efectivamente, creo que en este caso, Fernando, hay un sinsabor general, y hay que decirles a todos los emprendedores peruanos que son ustedes el motor, que ustedes generan los impuestos, que ustedes mantienen al Estado, que ustedes mantienen a los políticos, y que además el gran precio de no involucrarse en política es que te extorsionen con las licencias, es que te bloqueen los concursos públicos, es que no ganes espacios, es que te cambien el curso de la carretera para que la carretera pase por la casa del amigo del alcalde y no por el lado donde debería pasar legalmente. Y esto se ha vivido y se sigue viviendo. Yo lo que les diría a ellos es que también se organicen y continúen. La lucha continúa, y la lucha no es solamente de ahora, la lucha ha sido de años. Creo que la pandemia nos ha mostrado que podemos salir adelante, que podemos despertar nuevamente ese ímpetu emprendedor y que vamos a vencer. Pero hay que entender que así como en un mercado hay distintas opciones y finalmente el ciudadano elige, así también funciona la democracia. No hay que tener miedo a competir, no hay que tener miedo a decir, oye, yo voté por tal, yo quiero apoyar a tal. No hay que tener miedo en involucrarse, hay que tener miedo en caer en la mafia, hay que tener miedo en negociar, hay que tener miedo en caer en la corrupción. En eso sí hay que tener miedo. Pero todo lo otro, que es perfectamente legal, que un empresario diga, yo quiero ser alcalde de mi localidad, que un empresario diga, yo quiero apoyar a alguien que sea alcalde de mi localidad, o que un empresario diga, yo quiero que solamente se cumpla lo justo y que se cumpla lo que se tiene que cumplir en la ley, eso no hay que tenerle miedo, y eso creo que tiene que ser nuestra bandera de todos los emprendedores peruanos. Bien, bien, César, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dicho varias reflexiones. Te mandamos un abrazo desde acá. Vamos a seguir entrevistándote seguramente en otros momentos, más adelante, como va avanzando también la campaña municipal y regional, pero para analizar siempre sobre la coyuntura política y de las políticas públicas en el país. Un fuerte abrazo, te manda saludos George Denver de la Fundación Félix Naumann. Muchas gracias. Él te manda un gran abrazo, él estuvo antes, al inicio del programa, así que nos vamos a una pausa ya para hacer el último bloque de cierre con Fernando Calmet para nuestra pastillita de vida. Les vamos a dar hoy día a varios de nuestros radioescuchas. Hablemos de políticas públicas.